Les pido que puedan abrir sus Biblias en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 16 al 18. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 16 al 18. Dice la palabra del Señor: Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque tú nos has traído hasta tu casa, Señor, para exaltarte, Señor, para honrarte. Hemos venido, Padre, para darte gracias, Señor, para agradecerte por todas tus bondades, Padre. Vemos tu gracia, vemos tu misericordia, Señor, que nos rodea cada día. Inmerecedores, Señor, inmerecedores somos de tu amor, inmerecedores, Señor, somos de ti, Padre Santo. Gracias, Señor, y rogamos, Padre, que usted sea tocando nuestras vidas, Señor, sea tocando nuestros corazones con tu palabra. Dirígeme, Señor, que sea solamente tu palabra saliendo de mi boca, Padre. Solamente a ti toda la gloria y honra, Señor. Que solamente Cristo sea el centro de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestra predicación, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primeramente, quisiera que recordemos algunas cosas, ¿ya?, para ponernos en contexto con la carta. Recordemos que Santiago, o Jacobo también, ¿se recuerda? Que también el otro nombre es Santiago, Jacobo, o James, traducido al inglés, mi tocayo, escribió esta carta a los judíos mesiánicos, a los judíos cristianos que estaban dispersos fuera del territorio de Israel, que estaban pasando por momentos muy complejos, estaban pasando momentos muy difíciles, estaban siendo perseguidos, estaban pasando por hambrunas, estaban pasando muchas aflicciones, estaban pasando muy mal, muy mal. Y en consecuencia, sus ánimos comenzaban a decaer. Comenzaba su fe y comenzaba a quebrantarse. Y comenzaban a preocuparse más por su propio beneficio, sus propias necesidades. Se preocupaban más por sí mismos, más que o no consideraban las necesidades de sus hermanos. Y es por eso que esta carta va directo al hueso, va directo al tema de la problemática que estaban viviendo la iglesia en ese entonces. Quizás a lo mejor no con mucha teología o tan estructurada como las cartas de Pablo, por ejemplo, pero sí tenían muchas palabras de Jesús. Muchas palabras de Jesús, sobre todo sus enseñanzas del Sermón del Monte, ¿ya?, y con mucha influencia del libro de los Proverbios. Sabemos que Santiago fue hermano de Jesús, tenía la fuente de toda la escritura, de toda la palabra, ahí al lado de él. Entonces, era lógico en cierta manera que él iba a ser, que sus palabras iban a ser muy parecidas a las palabras de Jesús, a su hermano. Probablemente juntos se ponían a leer el libro de los Salmos o el libro de Proverbios. Me imagino a Jesús ahí enseñándole a sus hermanos menores, ¿cierto? Como él, hermano mayor, enseñándole a sus hermanos menores sobre la Torá, ¿cierto? Y eso a Santiago le enmarcó su enseñanza y su conocimiento sobre la Escritura. Y es por eso que Santiago envía esta carta exhortándoles con su sabiduría que obtuvo directamente de Cristo sobre cuál debe ser la actitud, el comportamiento de un verdadero cristiano. Diciéndoles, por ejemplo, como vieron la semana pasada, sobre vencer las tentaciones. ¿Se recuerda? Sobre vencer las tentaciones, que es un tema que está ligado con el sermón de hoy, que hablaremos de él un poco. Las tentaciones era algo que no solo afectaba a la iglesia de aquel tiempo, ¿ya? Las tentaciones es algo que sigue vigente hoy en día dentro de las congregaciones. Todos hemos sido tentados.
Todos hemos, de alguna u otra manera, hemos caído en las tentaciones. Y no hay nada de malo en eso, ¿ya? El asunto es no caer en las tentaciones. Eso es lo malo. No ceder a las tentaciones. Jesús fue tentado. Sabemos que Jesús fue tentado. Pero Él no cedió, no cayó a las tentaciones. Ser tentado no es algo malo. Lo malo es cuando la tentación se transforma en acción, cuando caemos en ella. Y los párrafos anteriores del texto que leímos, del versículo 12 al 15, nos dice algo muy importante respecto de las tentaciones. Dice, y es que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿ya? Cuando es producto de nuestra propia naturaleza, de nuestro propio corazón caído, que busca hacer lo que a Dios le desagrada. Por ende, dice claramente el versículo 13 del libro de Santiago, en el primer capítulo de Santiago, dice, Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, ¿ya? Él no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Somos nosotros somos seducidos por los deseos de nuestro propio corazón caído, por nuestra propia concupiscencia. Ciertamente nosotros como cristianos caemos en las tentaciones, luchamos contra ellas y muchas veces terminamos perdiendo, terminamos cediendo ante ellas. Pero recuerda, hermanos, somos pecadores, somos viles pecadores, que hemos sido solamente salvos por la gracia de Cristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Somos llamados justos, somos llamados santos por Dios, solamente porque Cristo tomó nuestros pecados. Solamente porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, pagando por ellos en la cruz. ¿Y nosotros qué? Nosotros le transferimos nuestro pecado a Cristo y Cristo transfirió a nosotros, a nuestras vidas, su justicia, su santidad, realizando una doble transferencia. ¿Tenemos nosotros algún mérito en nuestra salvación? ¿Hemos hecho algo nosotros para trabajar o para obtener la salvación? Ninguna. No hemos hecho nada. Por ende, nuestras fuerzas no son suficientes para vencer el pecado y caemos en la tentación. Si no nos armamos y no nos fortalecemos en la oración, en la lectura de la palabra, en el estudio de la palabra, en congregarnos junto a nuestros hermanos, si no hacemos nada de eso, jamás lograremos vencer las tentaciones. Jamás. Dios no tienta, pero sí nos libra de las tentaciones. Él nos entregó todo este arsenal para poder enfrentar las tentaciones. La oración, la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, congregarnos junto a nuestros hermanos. Y es por eso que Santiago en el versículo 16 nos dice, amados hermanos míos, no erréis. Me gusta cómo nos trata Santiago en esta parte. ¿Se fija cómo nos dice? Me hace recordar al apóstol Juan, que cuando le habla a la iglesia le dice, hijitos míos, con mucho afecto, con mucho cariño. Claro que Juan me da como una sensación más paternal, ¿cierto? Donde nos dice hijitos. Y Santiago es más como a mi parecer, es como una sensación de un amigo, de un compadre de toda la vida, de ahí de la Pobla. Dice, hermanito mío, no la embarre nada, no se equivoque. Porque perfectamente Santiago pudo haber dicho, hermanos, así de simple, hermanos, no tratándonos con tanto afecto ni cariño. Pudo haber dicho, hermanos, no erréis. Y probablemente se hubiese ahorrado más tinta, ¿cierto?, en su carta. Probablemente habrá alcanzado a escribir segunda de Santiago, no sé. Pero Él nos trata con ese afecto, con ese cariño de decirnos, hermanos míos, no erréis. Pero Él quería demostrarle a los cristianos que estaban en la dispersión y a los cristianos en el día de hoy de que somos amados. Somos amados. Primeramente amados por Dios y también amados por Él, que con mucho cariño, que con mucha ternura nos quiere corregir de nuestro error.
nos quiere alertar de no dejarnos engañar. ¿De qué cosa quiere Santiago que no erremos? Porque nos dice, hermanos míos, no erréis. ¿De qué cosa quiere Santiago que no erremos? Ya el apóstol aquí deja de exhortarnos directamente sobre las tentaciones, pero para hacernos comprender que no debemos caer en un error. ¿Cuál es ese error? La Reina Valera dice, no erréis, ¿cierto? Otras versiones dicen, no os engañéis o no se dejen engañar. Desde el griego se traduce como no se extravíen o no vaguen de un lado a otro. Lo que el apóstol Santiago nos dice es que no nos extraviemos de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque de Dios solamente proviene lo bueno, proviene lo perfecto. No hay manchas ni sombras en Él. Por lo que no podemos descaradamente nosotros culpar a Dios por nuestras maldades. No podemos culparlo a Él de que hemos caído en pecado, porque de Dios no proviene la maldad. Iría en contra de su naturaleza divina y perfecta. Y sabemos que Dios no va a ir en contra de su naturaleza divina y perfecta. Es absolutamente imposible que de Dios provenga una pizca de maldad. Es imposible, hermanos. Por eso el apóstol nos dice, no se extravíen, no se dejen engañar por el enemigo. Porque el pecado se produce en nuestros corazones, como una gran fábrica de ídolos, dice Juan Calvino, ¿cierto? Que nos hace ver el pecado como algo deseable, como nos impulsa a ellos. Así que no podemos culpar a Dios de nuestros deseos pecaminosos. Y es por eso que Santiago continúa diciendo en el versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo aquello que es bueno y perfecto, ¿de quién proviene? De Dios. Aquí Santiago genera un contraste con los versículos anteriores, ¿ya? Especialmente con el versículo 15. Si usted ve en su Biblia el versículo 15, para demostrar que de Dios solamente proviene lo bueno, ¿ya? El apóstol utiliza aquí dos palabras diferentes en griego que significan regalo. La primera palabra que utiliza es dádiva, toda buena dádiva, dice. ¿Qué significa dádiva? Dádiva es la acción de dar. Es cuando yo, ¿cierto?, tengo un presente y se lo entrego a otra persona. Es la acción de dar. Y que contrasta con la parte inicial del pecado, cuando surge la tentación y cuando vamos a realizar el acto o la acción de pecar. Y la segunda palabra que Santiago utiliza aquí es don, el don perfecto, dice. Don es el objeto dado, es el regalo en sí. Cuando ya entrego el regalo, ese es el don, el objeto en sí. Que contrasta con el pecado ya consumado, ¿ya? Y como dice el versículo 15, ¿qué ocurre cuando el pecado ya es consumado? Versículo 15 dice, da a luz la muerte. Da a luz la muerte. Y utiliza estas palabras para recalcar que de Dios provienen aquellos regalos que son buenos y perfectos, que son entregados por su gracia para beneficio de sus hijos y para demostrar que Dios es todo lo contrario al pecado, que al final solamente trae muerte. Además dice que estos regalos buenos y perfectos descienden de lo alto. Necesariamente deben descender de lo alto, o venir desde arriba, como dicen otras traducciones. Porque si son buenos y perfectos, no provienen de ninguna otra parte. No tienen su origen en la humanidad. Porque la humanidad, como sabemos, es imperfecta, es mala. Es por eso que descienden de lo alto, del Padre de las luces, nos dice Santiago, Padre de las luces. Padre de las luces era un título que antiguamente los judíos daban a Dios, ¿ya? En que aludían a Él, a Dios, como el creador de los astros que iluminan el cielo. A eso se refiere al Padre de las luces, como el Padre del sol, de la luna, de las estrellas, Padre de todos los cuerpos celestes que nosotros conocemos, que iluminan el cielo durante el día y durante la noche, ¿ya? A eso se refiere cuando Santiago llama a Dios como el Padre de las luces, como el creador de todos estos astros que iluminan nuestro cielo y que podemos observar.
pero también hace referencia a su santidad. No hay sombras ni tinieblas en Él. Como dice en 1 de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. De este Padre de las luces proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. No hay sombras, no hay tinieblas en Él. El versículo continúa diciendo: en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esta frase viene de un contexto de la astronomía, ¿ya? Astronomía, no gastronomía. Sé que hay varios que les gusta la gastronomía, sobre todo comer, me incluyo. Pero cuando Santiago dice que el Padre de las luces no tiene mudanza o cambio ni sombra de variación, que esa es la frase que proviene de la astronomía, sombra de variación, es en contraste con los astros que desde la Tierra se ve que tienen cambio, ¿cierto? Cuando vemos el sol, o muchas veces cuando uno es niño, se pregunta: ¿y cuando es de noche, a dónde va el sol? ¿Cierto? En la noche vemos el cielo y vemos que no está el sol. O cuando es de día, ¿a dónde van las estrellas? Es como la típica pregunta cuando uno es niño, ¿cierto? Pero ahora sabemos que siempre están ahí. Que el sol, las estrellas, la luna siempre están ahí. Solamente que la Tierra está girando, ¿cierto? La Tierra esférica girando sobre su propio eje y que no nos permite ver los astros, todos los astros al mismo tiempo, ¿ya? Todos sabemos eso, a no ser que sea terraplanista. Pero Santiago toma esta idea de que los astros a veces se ven y otras veces no, ¿ya? Dependiendo de la hora, dependiendo del lugar, dependiendo del clima, de la circunstancia, podemos observar si hay sol o si hay luna, o en ocasiones hay eclipses que cubren la luz del sol, que es precisamente, esa es la frase que utiliza Santiago, que proviene de la astronomía, cuando dice sombras de variación, ¿ya? Cuando se refiere cuando hay eclipses que cubren la luz del sol y generan esta sombra. Pero con el Padre de las luces no es así. Él no cambia. El Padre de las luces no cambia. Su luz ilumina en todo momento, a cada instante y en todo lugar. En Él no hay cambios ni sombras que opaquen su luz. El Señor no cambia. Los astros pueden cambiar. Nosotros podemos cambiar. Nuestro entorno puede cambiar. Y es porque el Señor lo ha determinado así. Él es dueño y Señor de todo lo creado. Ahí en Malaquías, capítulo 3, versículo 6, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia. Porque todo cambio es para mejorar o para empeorar. ¿Cierto? Cuando realizamos un cambio en nuestra casa, es para mejorar nuestra casa. O cuando realizamos algún otro cambio y sale mal, se empeoró la cosa, se empeoró con el cambio. Pero Dios es perfecto. Dios es perfecto, siempre lo ha sido. Por lo que no necesita cambios de ninguna clase, de ningún tipo. Eso también significa que su voluntad tampoco cambia. La voluntad de Dios tampoco cambia. Recuerdo yo hace tiempo atrás haber escuchado a una persona que decía que Dios tiene dos voluntades para una misma situación. Y eso no es así. Dios no tiene doble voluntad. No cambia de un plan A a un plan B. O que sus planes con respecto a su pueblo también han cambiado. Que Dios diciendo: oh, mi pueblo se ha desviado otra vez, vamos a tener que aplicar el plan B. O no, y no funcionó el plan B, vamos a tener que aplicar el plan C. Eso no es así, hermano. El Señor no cambia. Todo lo que ha decretado el Señor, todo lo ha decretado desde antes de la creación de todas las cosas, y sus decretos son tan perfectos que no necesitan cambios. El Señor no cambia, su voluntad no cambia, sus decretos no cambian. Y saber que Dios no cambia debería traer consuelo y paz a nuestros corazones. Porque sus promesas de que estará con nosotros por siempre, que su amor incondicional, que su gracia jamás se apartará de su pueblo, que sus misericordias son nuevas cada día, todas las promesas que nos entrega en su palabra son una realidad, son verdad, que Él va a cuidar de nosotros, que Él nos va a proveer en nuestras necesidades.
Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El Señor es quien nos provee, Él es quien cuida de nosotros, Él es quien nos guarda. Y sus palabras son tan vigentes como hace 2000 años. Sus promesas que Él hizo en aquel entonces son tan vigentes como hoy en día. El Señor no cambia y Él cumple sus promesas. Versículo 18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago comienza diciendo, Él. ¿Quién es Él? El Padre de las luces, nuestro Señor. Dice, de su voluntad. Y esta frase es tremenda. La frase cuando dice, de su voluntad. Se podría hacer todo un sermón con esta frase, ¿eh? Porque echa por el piso todo argumento sinergista en cuanto a nuestra salvación. Aquellos que dicen que aportaron con algo, por ejemplo, que aportaron con algo para ser salvos, que dicen, no, el Señor puso el 99% y yo puse el 1%. O cuando dicen que de su propia decisión fueron salvos, por su propia decisión. Y aquí Santiago les corrige inmediatamente y les dice, el Señor, por su voluntad, solamente porque Él lo quiso, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Solamente por su voluntad. En Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 9 del mismo texto. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Su voluntad y nada más que su voluntad. No hay cabida para alguien más, no hay espacio para otra voluntad. No depende de nosotros. Como dice la palabra, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Y este Dios misericordioso nos hizo nacer, dice Santiago. Nos hizo nacer. Esta frase, nos hizo nacer, es la buena dádiva, es el don perfecto que el Señor nos entrega. El Señor nos da muchas buenas dádivas, ¿cierto? Nos ha dado la vida, nos ha dado un hogar, nos da trabajo, nos prospera, nos bendice, nos da una familia, nos da muchas buenas dádivas. Pero también nos ha dado la mejor dádiva de todas, que nos dio un nuevo nacimiento, nos hizo nacer. Aquí Santiago utiliza la misma palabra que utiliza en el versículo 15. Si usted ve el versículo 15 nuevamente, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, es decir, hace nacer el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, es decir, hace nacer la muerte. Nuevamente Santiago aquí genera este contraste con palabras que él ya había mencionado anteriormente, porque en el versículo 15 dice que el pecado, siendo consumado, da a luz, hace nacer la muerte. Cuando el pecado es consumado, hace nacer la muerte. Pero en el versículo 18 nos dice que Dios, de su voluntad, nos hace nacer ¿a qué? A la vida eterna. ¿Se recuerda la conversación de Jesús con Nicodemo? Jesús le dice a Nicodemo, de cierto os digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le contesta: Nicodemo, tú eres maestro en Israel y no sabes esto, no sabes estas cosas. Este nuevo nacimiento no se trata de un nacimiento físico, obviamente. No se trata de volver a la guatita de la mamá, ¿cierto? No se trata de eso, sino que es un nacimiento que proviene de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, proviene del Padre de las luces, que según su voluntad nos hizo nacer de nuevo espiritualmente. Es un nacimiento espiritual, para que tengamos vida a través de Cristo. Y Santiago continúa diciendo que el Padre de las luces nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cómo es que nacemos de nuevo? Por la palabra de verdad. ¿Y qué es la palabra de verdad? El Evangelio de Jesucristo. Nadie nace de nuevo si no es por el Evangelio. Nadie nace de nuevo si no es por el Evangelio de Jesucristo. El testimonio de un hermano no va a hacer que usted nazca de nuevo. Los sueños o visiones que alguien tenga no va a hacer que usted nazca de nuevo. Las actividades lúdicas de la iglesia, por ejemplo, no va a hacer que usted nazca de nuevo. Las alabanzas, las emociones, las lágrimas, no van a hacer que usted nazca de nuevo. Solamente el Evangelio cambia el corazón de las personas. Donde el Evangelio es predicado correctamente, ahí hay verdaderos conversos. Si en una iglesia no se predica a Cristo pagando por nuestros pecados en la cruz, recibiendo la ira del Padre a causa de nuestras maldades, muriendo en esa cruz para que nosotros tengamos vida y resucitando el tercer día venciendo la muerte, si esa iglesia no predica el Evangelio, si esa iglesia no predica a Cristo, si esa iglesia no predica de arrepentimiento, entonces esa iglesia está muerta. Solo hay gente religiosa que busca de alguna forma limpiar su conciencia y sentirse bien consigo mismo. Porque donde el Evangelio es predicado, ahí hay vida, ahí hay un verdadero nacimiento. Dice Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, el Evangelio. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hizo nacer de nuevo. Al escucharla, al leerla, al estudiarla, el Evangelio transformó nuestros corazones. Lo hizo porque ocurre solamente una vez. El nuevo nacimiento ocurre solamente una vez y para siempre. ¿Y con qué propósito el Señor nos hizo nacer de nuevo? Santiago dice: para que seamos primicias de sus criaturas. Recordemos que Santiago le escribía a los judíos que estaban dispersos, fuera de su tierra natal. Pero todo judío, donde sea que estuviese, sabía que todo primer fruto, que todo primer animal del ganado, que toda primera cosecha, primer hijo incluso, era dedicado a Dios. Eran las primicias. Las primicias eran dedicadas al Señor. Y vemos cómo eso lo practicaban en el Antiguo Testamento. Y Santiago envía esta carta con el propósito, entre muchas otras cosas, de que estos judíos cristianos fuesen la garantía de una futura y más plena cosecha de creyentes. Es decir, estos judíos serían los primeros frutos de todo lo que vendría posterior. Santiago esperaba una cosecha posterior y mayor de cristianos de origen gentil, para que así también sean primicias de sus criaturas.
entendemos que todo ser humano es criatura de Dios, ¿cierto? Todo ser humano es criatura de Dios, porque todo ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero solamente aquellos que han nacido de nuevo, transformados por su soberana voluntad, a través de su palabra, nos convertimos en primicias de sus criaturas. Dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, ahí en su primera parte. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevas criaturas. Porque hemos vuelto a nacer. Somos una nueva creación. Espiritualmente somos una nueva creación. Conformados a la imagen de nuestro Señor. Tenemos la imagen de Cristo en nuestro ser. Somos uno junto a Cristo. ¿Por qué Dios el Padre nos llama a sus hijos y nos considera absolutamente santos? ¿Por qué podemos entrar hasta el lugar santísimo y no caer muertos a causa de nuestros pecados? ¿Por qué podemos llegar ante Dios, presentarnos ante Él y no caer muertos a causa de nuestros pecados? Porque el Padre, cuando nos mira, ¿a quién ve? Ve a su Hijo, a Jesucristo. La imagen de Cristo está en nosotros. Su justicia y santidad están en aquellos que han nacido de nuevo. Ya no hay condenación. Ya no hay condenación, hermanos. No hay condenación para mí, no hay condenación para usted. Porque Cristo pagó el precio de nuestra culpa. Y ahora el Padre ve a Cristo en nuestras vidas. Y esta es la mejor dádiva de todas. Este es el don más perfecto que podemos recibir. Un regalo que no cambia, que no se destruye. Si el Señor le hizo nacer de nuevo, lo hizo para que fuese eternamente una nueva criatura que le pertenece a Él. Usted le pertenece a Él. Si el Señor ha transformado su corazón, si usted ha nacido de nuevo, usted le pertenece a Él. Aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta que Cristo regrese. Si usted, hermano, comienza a desviarse, comienza a atravesar el desierto, ¿cierto? Siendo un hijo del Señor, siendo una nueva criatura, déjeme decirle que Dios le va a disciplinar, pero tarde o temprano le hará volver al redil. Él le hará volver a donde pertenece, porque el buen pastor va a buscar a su oveja perdida y la hace regresar al redil, porque usted es propiedad del Señor, es propiedad del buen pastor. Somos hijos de Él, le pertenecemos. Él nos hizo nacer de nuevos, llevamos su imagen, su rostro reflejado en el nuestro. Y esto sin duda, hermanos, es el mejor regalo que podemos recibir, la mejor dádiva que podemos recibir. Así que, hermanos, ya para ir concluyendo, aferrémonos a sus promesas, confiemos en el Señor, que nuestro Padre de las luces no cambia, nuestro Padre no cambia. Él nos ha dado el mejor regalo, que es el nuevo nacimiento. Siempre recuerde esto, el Señor nos ha salvado, ha transformado nuestra vida y ahora le pertenecemos a Él. Llevamos su imagen, llevamos la imagen de Cristo, somos propiedad de nuestro Señor. Así que, hermanos, le invito a que podamos orar, inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor.